Te doy la bienvenida a C.S. Lewis y la escatología cristiana, la segunda masterclass de la Escuela Digital de Teología. Déjame presentarte a mi compañero Francisco Rodríguez, quien es el administrador del Club de Jack. Nos va a proporcionar algunos datos sobre la biografía de Lewis y hablar un poco de su obra, El Gran Divorcio. Muchas gracias, Jonah, por la invitación. También doy gracias a la Escuela Digital de Teología por darme este espacio. Y bueno, en este caso vamos a hablar un poco de quién era C.S. Lewis. Clyde Staples Lewis fue, bueno, hoy quizás lo conocemos más que nada, o la mayoría de la gente puede conocerlo como el creador fabuloso de las Crónicas de Narnia. Sobre todo más que nada por las películas. Gracias a ellas hoy podemos saber que están los libros y que los libros no fueron solamente tres, sino que fueron siete. Narnia hoy es un clásico literario y uno de los libros más vendidos en cuanto a fantasía. Si Tolkien es de los 10 más vendidos, su amigo Lewis quizás sea también uno de ellos. Pero también como es conocido por las crónicas de Narnia, Lewis también es un singular escritor y apologista cristiano. También una de sus obras, Mero Mecanismo, es de los libros cristianos más vendidos e influyentes del siglo XX, ocupado en comunicar la visión del poder imaginativo e intelectual de la fe cristiana. Y las tres partes que vamos a ver, ya las dos primeras, la tercera quizás es la menos conocida y la menos nombrada, pero que cabe mencionarlo. Fue un académico, y un académico singularmente nuevo. Fue profesor de literatura inglesa y renacentista. Llenó muchas salas de conferencia, fue gran expositor y tuvo una mente brillante, una dialéctica que se destacaba. Y hay algo que también caracteriza mucho a Lewis, es que no muchos escritores logran conseguir su larga transición, y es que su obra hoy es más leída después de su muerte que durante su vida. Él pensaba que sus libros no iban a ser recordados pasando 5 años de su muerte. Sin embargo, se equivocó. Hoy el legado de Lewis se sigue compartiendo. Este año es significativo porque se cumplen 60 años de su muerte, ya que falleció un 23 de noviembre del 1963. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a ver una transición importante en la vida de Lewis, en la que él se consideraba el ateo más convencido y pasa a ser, ¿no?, de los creyentes más fervientes. ¿Pero por qué esta transición? Bueno, voy a tocar algunos puntos, no me voy a extender tanto porque sería conocer lo puntual en este caso. En primer lugar, que Lewis nace en Belfast, Irlanda, un 29 de noviembre de 1898. Y estos puntos que voy a tocar van a ser el pie por lo que él va a pasar por ese ateísmo eh, desilusionado. Y es que a los 9 años de edad, Luis pierde a su madre Flora por un cáncer abdominal. Él va a comentar en su autobiografía: con la muerte de mi madre desapareció de mi vida toda felicidad estable, todo lo que era tranquilo y seguro. Acá es cuando Luis va a empezar a tener un quiebre en su pensamiento y en cuanto a su fe. Después de esto, ya en su adolescencia, Luis pasa por diferentes internados. Eran escuelas en ese momento. Su padre lo llevaba a internar y pasaba experiencias horrorosas que incluso Luis cuenta. eh, hay un biógrafo de Luis que encuentra que había que dar favores sexuales incluso a los mayores. Muchas veces Luis le pedía a su padre que lo cambiara de sus colegios y lo enviara a otro, pero volvía a pasar por las mismas situaciones. Quizá también hoy como lo que conocemos como bullying,
y discriminación. Después, la tercera experiencia que Lewis va a pasar es por la sombra turbia de luchar en la guerra. Fue combatiente de la Primera Guerra Mundial y él comenta, los miedos, el frío, el olor de los explosivos, los hombres horriblemente destrozados, el tumbar o el levantar cadáveres, el panorama de toda aquella tierra sin una brisa de hierba. Esto va a ser, se va a demostrar, ¿no? Esta experiencia que tiene Luis con lo que se plasma mucho en Narnia. En Narnia se valora mucho la hierba, se valora mucho los árboles, ese papel importante que tiene. Incluso también hasta Tolkien lo transmite. Nombrando estas tres causas, estas tres experiencias que él vive, él termina diciendo en su biografía, autobiografía, que estas tres causas fueron la base de su ateísmo. En la siguiente diapositiva vamos a ver también eh, tres desarrollos que en el pensamiento de Lewis. Primero, que él fue un genio en tanto el intelecto y en la imaginación. El intelecto, sobre todo, lo consiguió gracias a la educación de su tutor, William Kirkpatrick, el gran golpe apodado por ellos, por los Lewis. Hizo que Lewis tuviera una lógica afilada. Hay una experiencia que también cuenta que cuando Lewis era adolescente, ya después de los internados que él pasa, su padre decide llevarlo a la casa de William Kirkpatrick para que le diera su educación más específica. Ya lo había educado a su hermano Warren Lewis, ahora le iba a tocar a Jack, que era como le decían a Lewis, ¿no? Sus más allegados. En esta experiencia que iba a contarles, es que se encuentra con su tutor y en un momento Lewis dice, porque mira al paisaje, y le parecía un paisaje salvaje. Y Patrick le iba a decir, ¿a qué te referís con salvaje? ¿Qué estás diciendo? ¿O por qué te parece salvaje? Luis se queda sin una respuesta e incluso se arrepiente de haber dicho algo. Ahí es cuando Kirkpatrick le dice, ves, no tienes ningún derecho a opinar. En el caso de no tener un respaldo o una razón para decir lo que había dicho, no, mejor quedarse callado. Gracias a esa educación que recibe Luis, su mente fue formada, su mente fue bien lógica y cada vez que iba a demostrar algo lo demostraba racionalmente. Por eso es brillante en ese aspecto, gracias a esa educación que tuvo por Kirkpatrick. Ya cuando Luis, que había mencionado, pasó por la Primera Guerra Mundial como combatiente, él fue herido por un fusil, queda internado en, en el hospital y él tiene algunas lecturas. Ya había pasado por una lectura que era la de ortodoxia, ¿cierto? Se encontró que le gustaba un montón, pero decía, tiene una chifladura, es cristiano. Y lo mismo le pasaba con Fantastic, de George MacDonald. Le encantaba, pero también era cristiano. Esta obra hizo, cuenta él, que bautizó su imaginación, pero que todo lo demás iba a tardar un poco más de tiempo. También cabe mencionar que Lewis fue amigo y colega en Oxford de J.R.R. Gracias a su amistad, Tolkien contribuyó mucho en la conversión de Lewis al cristianismo. Como Lewis, un encantador, un entusiasta de los mitos del norte, diría él, los nórdicos, anglosajones. Hay una gran conversación entre Tolkien y Lewis y Hugo Dyson, también lo podemos encontrar en su autobiografía, que fue la causa de su conversión. Lewis empieza a decir que los mitos son algo, son como mentiras bonitas, pero no son más que eso, ni mentiras. Tolkien le iba a decir, perdón, Lewis también consideraba que los evangelios, el cristianismo mismo, era un mito y que no pasaba más de eso. Tolkien le iba a decir que
A diferencia de los mitos, este era el gran mito. Era el mito con mayúscula. El mito se había hecho realidad. El mito ha hecho historia. Es cuando Jesucristo entra, ¿no?, en la realidad. Luis se encuentra cautivado por esto, ¿no? Justamente su autobiografía se llama Cautivado por la Alegría. Y ahí lo encuentra la persona de Cristo. Y también debemos decir que sin Luis tal vez no hubiéramos tenido o no hubiéramos apreciado lo que es la obra del Señor de los Anillos. Porque fue Luis su primera audiencia de Tolkien y fue quien lo motivó, quien lo alentó a que la terminara y la publicara. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de la obra del Gran Divorcio. Esta obra fue publicada entre el 1944 y 1945. Ya en el 45 iba a ser publicado como libro porque al principio fue por medio de series de un periódico y luego se iban a juntar y iba a ser publicado. Lewis dice en el prefacio que el lector debe tener en cuenta que esto es una fantasía y que él no tiene intenciones de despertar alguna curiosidad de los detalles o los asuntos del más allá. Esto es lo mismo que pasa con quienes hayan leído cartas de Diario a su sobrino. Él no tiene deseo de hablar cosas del demonio o lo que hace el demonio, cosas diabólicas. Simplemente hace una fantasía, pero que no por eso deja de decir grandes verdades a través de otra perspectiva sobre el hombre. En este caso también vamos a ver que es una fantasía, pero que tiene un propósito de una enseñanza. El gran divorcio, ¿por qué? Porque los cónyuges van a hacer en este caso el bien y el mal. El progreso no convertirá el mal en bien. Contando un poco la historia interna del libro, en la siguiente diapositiva, vemos que todo comienza una tarde gris en una parada de autobús que sucede en la ciudad gris. Hay un autobús que llega y invita a los pasajeros a dar una excursión por el cielo. Todos quienes realmente desean subir al colectivo, al autobús, subirán. Al llegar al cielo, ¿no?, este autobús asciende, empieza a subir, y los pasajeros al llegar al destino, en este caso el cielo, los pasajeros se empiezan a convertir o se vuelven más transparentes, casi como vapor, los que van a ser llamados en este caso como fantasmas. Y se encuentran que el paisaje, siendo hermoso, lo encuentran con unas características que le son muy sólidas. La hierba era muy dura. La verdad que hacía, en ese caso, le hacía doler. Y una hoja del cielo era lo más pesada para quien quisiera intentarlo. Después están, en este caso, los seres, los espíritus luminosos, que son los que vienen al encuentro de estos fantasmas y los insta al arrepentimiento. Los insta a arrepentirse de las cosas que habían hecho. Este proceso iba a lograr que progresivamente ellos empezaran a convertirse más sólidos. Pero vamos a encontrar que varios de estos personajes hay un amor desordenado, hay un egoísmo, hay un amor que piensa más en sí mismo, encerrado en sí mismo, algo que Luis no solamente habla en el Gran Divorcio, sino que también lo vamos a ver en su obra Mientras no tengamos rostro, también es una obra que se la recomiendo, y habla del amor desordenado. Estos personajes van a tener sus diferentes diálogos, que la verdad que hay mucha enseñanza en ellos, que es justamente lo que Luis habla en este paso. Y que vamos a ver algunas citas vamos a ver algunas citas que da el libro que me parecen bastante muy buenas. Así que pasando a la siguiente diapositiva, vamos a ver una de ellas que dice: el pasado del hombre bueno comienza a cambiar, de manera que los pecados perdonados
y los pesares recordados se tiñen de la tonalidad del cielo. El pasado del hombre malo se contamina también con su maldad y se llena de tristeza. Esa es la razón por la que, al final de todo, cuando aquí salga el sol y el crepúsculo se convierta en oscuridad allá abajo, el bienaventurado dirá, nunca hemos vivido en otro sitio distinto del cielo. Y el condenado dirá, hemos vivido siempre en el infierno. Y ambos dirán la verdad. Este pensamiento también Luis lo plasma en los cuatro amores, cuando dice que nosotros al amar a nuestro prójimo y al amar a Dios sobre todas las cosas, daremos cuenta que cuando estemos en el cielo y veamos a Cristo, nos daremos cuenta que en realidad siempre lo hemos conocido. Y esto un poco, ¿no? En esta idea, en esta cita, se puede ver mucho. En la siguiente cita, siguiente diapositiva, hay otra frase muy buena y que es muy conocida también, muy vista en Internet, que dice, en última instancia no hay más que dos clases de personas. Las que dicen a Dios, hágase tu voluntad. Y aquellas a las que Dios tiene que decirle a última instancia, ¿no? Bueno, que hágase tu voluntad, como vos querás. Todos estos segundos están en el infierno, porque lo eligen. Sin esta elección individual no podría haber infierno. Ningún alma que desee en serio, idealmente la alegría, se verá privada de encontrarla. Los que buscan encuentran. A los que llaman a la puerta se les abrirá. Después, en la siguiente frase, vamos a encontrar también muy bella, que dice, todas las tristezas de la soledad, odios, envidias y soberbias, concentradas en una sola experiencia y puesta en un platillo de la balanza, contra el más pequeño momento de alegría sentido por el último en el cielo, no tiene ningún peso que pueda medirse. El mal nunca logra ser tan malo como bueno es el bien. En otra parte del libro, Luis dice que si una mariposa se tuviera que devorar el infierno, pues dice, lo más bien podría hacerlo y quizás ni se hubiese enterado que la ha digerido. Y que la comparación que hace de el infierno con el cielo es que es apenas una gota en el océano Pacífico de nuestro mundo. Esa, esa diferencia abismal, o sea, el infierno es demasiado pequeño, es demasiado poco, a diferencia en comparación con la inmensidad de lo que tiene el cielo. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta ahora. Gracias Francisco por compartir con nosotros acerca de la vida de Lewis y también sobre su obra El Gran Divorcio. Quería hablar de algunos temas en particular que se encuentran en la obra de Lewis y lo voy a dividir de esta manera. Quiero hablar de su antropología, su soteriología y su escatología. O sea, quiero hablar de lo que entiende del ser humano, cómo entiende la salvación y qué es cómo comprende los últimos tiempos. Entonces me interesan estos tres temas muy en particular. En la obra de Lewis, esta obra específicamente hablando, los seres humanos no son principalmente seres racionales, no son homo sapiens, son más bien seres deseantes o seres pasionales, ¿sí? Lo que en la teología llamamos homo litúrgicos. Y la idea es que principalmente los seres humanos son adoradores. Antes de pensar, antes de razonar, son seres que aman y que desean. Y eso es importante para Lewis, para entender cómo obra el ser humano. Muchas de las obras de Lewis durante la guerra tienen que ver con la razón, tienen que ver con la argumentación, pero en esta obra quiso mostrar que el ser humano no es tan racional como habíamos antes pensado. Los seres humanos se mueven más por sus apetitos, deseos y amores que por sus afirmaciones, convicciones y creencias teológicas. Muchas veces nosotros estamos convencidos que en realidad nosotros creemos lo que decimos, ¿sí? Pero en realidad tendríamos que ver cómo vivimos para descubrir qué es lo que realmente creemos.
Y eso es parte de lo que Lewis quiere hacer con esta obra, a mi parecer. Vamos a ver que la salvación para Lewis no es un ejercicio intelectual, ¿sí? No se obtiene la salvación apenas a través de un compromiso intelectual con la fe. Vamos a recordar que se movía en círculos muy intelectuales, pero sabía que a la fe había algo más, ¿sí? Por eso en la obra nos da a entender que la salvación se obtiene a través de la fe cuando el ser humano es transformado por el amor de Dios. Muchas personas dentro del cristianismo reducen la salvación a una salida o escapatoria del infierno, pero Lewis ve más allá y entiende la ortodoxia cristiana que señala a esta gran transformación que implica la salvación para cada uno de nosotros. Entonces, ahí va la soteriología de Lewis, pero no se completa hasta que llegamos a ser lo que fuimos creados para ser. ¿Sí? Fuimos creados para ser humanos en estrecha comunión con la Trinidad. Y eso lo entiende bien. Muchas veces el cristiano puede decir de qué es salvo, pero no para qué somos salvos. Y según Lewis, y creo que según la Biblia, somos salvos para estar en comunión con la Trinidad. ¿Sí? Pero como humanos, ¿sí? Ahora la escatología. Lewis dice algo interesante y Francisco lo mencionó en la cita. Para muchos el infierno existe ya en la tierra. Mucha gente no tendría que vivir algún día un infierno porque muchos, los que viven acá, es un infierno o por su propio deseo desordenado o por los deseos desordenados de los demás. Otra cosa que Lewis cuenta o demuestra más bien en su obra literaria es que una persona suele elegir buscar a Dios en la cotidianidad eh, y no en un momento decisivo. A veces pensamos que las personas deciden no creer en Dios en un momento para otro o que hay un momento concienzudo en que las personas deciden no buscar a Dios. Pero Lewis dice que esta opción de buscar a Dios o no se revive o se ensaya todos los días en la cotidianidad. Eso es muy interesante porque el día de juicio puede ser entonces todos los días, figurativamente hablando. ¿Sí? También dice que la esperanza no es ir al cielo, ¿sí? Señala algo mucho más importante que la resurrección. ¿Sí? Para muchos cristianos la más importante, lo más interesante es la ubicación del cielo. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Quién puede ir? Pero Lewis, correctamente, bíblicamente, señala que la esperanza de cristiano realmente es la resurrección. Y la resurrección, según la Biblia y según Lewis, es la reunificación de nuestras almas con nuestros cuerpos, ¿sí? Ya no vamos a tener el mismo cuerpo que antes teníamos, o sea, va a ser el mismo, pero va a ser glorificado o transformado, ¿sí? Va a ser potenciado, un cuerpo 2.0 porque la glorificación de nuestros cuerpos hará falta para vivir por la eternidad con Dios. Si las personas que llegaban en la historia de Lewis del infierno al cielo no podían aguantar, les dolía, no podían transitar los distintos espacios porque sus cuerpos no eran adecuados. De la misma manera nuestros cuerpos hoy no aguantarían, no resistirían todo lo que Dios quisiera que viviéramos ya en la nueva creación. Por eso es necesaria la resurrección y la glorificación del cuerpo. Este libro de Lewis presenta varios desafíos que me parece que son sumamente interesantes e importantes para nosotros. Primeramente, si somos seres deseantes, si somos seres pasionales, si somos personas que antes de pensar, antes de razonar, adoran y aman y desean, debemos tener sumo cuidado con los que amamos. Creo que Lewis muestra esto a través de los diferentes casos que presenta en el libro. Las personas que amaban mal a su pareja o a su hijo
o amaban la fama, amaban sentirse intelectuales, eh, tenían los deseos desordenados, amaban, no es que amaban poco, sino que amaban demasiado algo, sino que amaban muy poco. Entonces, que tengamos cuidado con los que amamos. Y dos, cultivemos un amor por Dios quien ordena todos los deseos y las pasiones del ser humano. ¿Sí? Si nosotros amamos a Dios en primer lugar, vamos a poder luego amar al prójimo, amar a la familia, a lo que es la vida acá en la medida correcta, en la medida justa. ¿Sí? Es interesante que en la Biblia el gran mandamiento no es creer en Dios sobre todas las cosas o defender a Dios sobre todas las cosas, sino amarle a Dios y amarle al prójimo. ¿Sí? Eso requiere cierto reconocimiento que en realidad somos seres amantes, somos seres pasionales y por eso si Dios tiene nuestro corazón, tiene todo de nosotros. No hace falta que luego le demos nuestra mente, porque si tiene nuestro corazón, también tiene nuestra mente. Otro desafío podría ser entender qué quiere Dios para con nosotros en la salvación. Si la salvación consiste en llegar a ser lo que fuimos creados para ser, humanos en estrecha comunión con la Trinidad, nuestra humanidad no nos detiene de estar en comunión con Dios. La lucha que tenemos es contra el pecado y no contra el cuerpo. Sí, es interesante que las personas que estaban en el infierno, en el relato de Luis, eran personas incompletas, eran personas chatas, eran personas que se habían achicado con el tiempo, ¿sí? Su pequeñez era porque les faltaba más humanidad, más amor. Entonces nuestra humanidad no es el problema. El cuerpo no es la cárcel del alma, sino es, es el plan divino de Dios para que nosotros nos descubramos como seres amados, como criaturas de Dios. Entonces nuestra humanidad no nos detiene de estar en comunión con Dios. Nosotros podemos estar en comunión con Dios como lo fue Jesús, siendo 100% Dios y 100% humano. Entonces el cuerpo no es malo, sino es algo que Dios nos regala para que podamos experimentar plenamente su gracia y su amor en esta creación. Y si una persona suele elegir buscar a Dios o no en la cotidianidad y no en un momento decisivo, es verdad que Dios permite el ejercicio de libre albedrío. ¿Sí? Debemos tener cuidado con este libre albedrío que Dios nos regala. Dios no quiere a unos robots que lo adoren, que le digan cosas lindas, que estén siempre con Él, porque no tienen otra opción. Si Dios quiere que estemos con Él, porque le amemos y porque en Él hemos descubierto nuestro mayor tesoro, el gran bien de toda la humanidad. Entonces, Dios nos permite elegirle o no en la cotidianidad, todos los días, si elegimos amar o no, si elegimos perdonar o no, si elegimos amar o no, si elegimos seguir a Jesús o no, ahí vamos ejerciendo nuestro libre albedrío y humanizándonos en la imagen de Jesús o deshumanizándonos gracias al pecado. Unos últimos desafíos ya que leo en la obra de Luis es que vivamos realmente como criaturas resucitadas. ¿Sí? Lewis juega un poco con la escatología realizada. Si nosotros podemos vivir en el cielo estando en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ya podemos vivir la futura realidad de Dios que rompe en el presente estando en la tierra. O sea, la nueva creación es accesible gracias a la resurrección de Jesús ahora en la tierra, porque el reino de Dios ya está entre nosotros. Entonces podemos vivir ya como seres resucitados. Podemos buscar el amor, podemos perdonar, podemos reconciliarnos y podemos tener en poco lo malo que nos ha pasado y tener en grande todo lo que Dios está y hará por nosotros. Entonces vivir como criaturas resucitadas, abrazar plenamente nuestra humanidad,
Como venía diciendo, la humanidad no es un problema, no es algo que nos detiene de estar plenamente con Dios. Entonces podemos abrazarla como un regalo de Dios, como don de Dios, porque nuestro cuerpo que nos permite celebrar y disfrutar de todos los dones de Dios. ¿Sí? Podemos abrazar también nuestra nueva naturaleza espiritual. ¿Sí? Romano dice que somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, esta vida humana, esta humanidad, puede ser animado o guiado por el Espíritu Santo. Abracemos esta nueva realidad que tenemos en Cristo Jesús y aprendamos a vivir vidas ordenadas por el amor. Muchas veces los personajes en el libro de Lewis pensaban que están viviendo su mejor vida, que eran los mejores artistas, que eran los mejores teólogos, los mejores intelectuales, las mejores madres, la mejor pareja, cuando en realidad no están viviendo su mejor vida, ¿sí? Porque la mejor vida se puede acceder únicamente a través del amor y a través del amor ordenado, ¿sí? No un amor desmedido para uno mismo o para con los demás, sino un amor principalmente ordenado en Dios, para con Dios y para con los demás. Entonces, aprendamos a vivir vidas ordenadas por el amor para que podamos disfrutar todas las cosas en su justa medida. Si podría resumir una de las grandes enseñanzas de la obra de Lewis, no solo de este tomo, pero otros tomos, es que la ética cristiana es un regalo de Dios. Muchas veces pensamos que la ética cristiana más bien nos sofoca, nos limita, nos roba la alegría, el gozo de experimentar, de conocer, pero Lewis, a su forma literaria, con su genialidad, nos recuerda que la ética cristiana realmente es un regalo de Dios, porque el que vive con los deseos desordenados vive en un eterno autosaboteo. ¿Sí? Nunca logra la felicidad, nunca logra experimentar el amor verdadero. Entonces es únicamente viviendo con los amores y los deseos ordenados que podemos acceder al amor de Dios que ordena todo lo demás y hace un camino hacia la felicidad en Dios, la paz en Dios y el verdadero amor que se puede experimentar gracias a Dios. Muchas gracias por acompañarnos en esta masterclass sobre C.S. Lewis y la escatología cristiana.